Precisamente en este marco del Día Internacional contra la Corrupción, hace unos momentos se llevó a cabo una conferencia virtual. Agradezco que esta mañana pueda platicar con nosotros Diego Sierra. Él es presidente de la Comisión Anticorrupción. Precisamente, Diego, estábamos escuchando estos datos. Aquí en México, si de algo sabemos en los gobiernos, precisamente es de la corrupción. Y en este marco del Día Mundial Anticorrupción de la Organización Mundial de las Empresas, ¿cómo se encuentra México, Diego? Con esa pregunta te recibo. Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio, estimado René. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Y mira, México va progresando poco a poco, estimado René. Es un problema. El problema del combate a la corrupción no es un problema que pueda resolverse en 24 meses, que es el tiempo que lleva el presidente López Obrador llevando el mando del Ejecutivo Federal. Pero ciertamente la actual administración ha tomado pasos muy relevantes para lograr orientar a México hacia un camino de mucha mayor integridad. Por mencionar algunos ejemplos, la independencia de la Fiscalía General de la República, la dotación de recursos a la Fiscalía Independiente, que es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que dirige la doctora María de la Luz Mijangos Borja, la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, todas las iniciativas de congelamiento de cuentas que está impulsando el doctor Santiago Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ciertamente hay, por supuesto, pendientes importantes de materialización del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción que fue introducido a nuestro sistema jurídico a nivel constitucional en 2015, tales como el nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el fortalecimiento de la Plataforma Digital Nacional, en fin, y diversos otros componentes, tales también como la consolidación de los sistemas estatales anticorrupción. Pero una cosa que sí es altamente relevante subrayar es las percepciones de los mexicanos medidas por Transparencia Internacional, el índice de transparencia, en el índice de percepción de corrupción lanzado a finales del año pasado, denotan que los mexicanos consideran que la administración del presidente López Obrador es menos corrupta que administraciones anteriores. Entonces, sintetizando, estimado René, hay muchas cosas todavía por hacer, pero creemos que el futuro es positivo y optimista, y la ICC, la Organización Mundial de las Empresas, estará constantemente haciendo todo lo que exista a su alcance para contribuir y ser propositivos y seguir impulsando la agenda de integridad. Ese fue precisamente el propósito de la reunión que tuvimos hoy por la mañana, los capítulos iberoamericanos de la International Chamber of Commerce. Claro, Diego, y desde luego destacar, hablas acerca de estos avances que no se pueden negar, pero cuando hablamos de un gobierno que supuestamente no iba a ser lo mismo, y dentro de este gabinete encontramos nombres como los que acabo de mencionar, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, Ana Gabriela Guevara, envuelta en situaciones de corrupción en la CONADE, Manuel Bartlett, envuelto en situaciones de corrupción en CFE, Octavio Romero, titular de Pemex, envuelto en situaciones de corrupción también, ahora con el caso de la prima hermana del presidente. Entonces, esos números, esos datos, pues nuevamente vuelven a ser un contraste con lo que tal vez debería de estar pasando en este gabinete, donde los cambios que se acaban de anunciar pues simplemente no corresponden a que ninguno de estos titulares de las diferentes secretarías pues sigan ahí en la cabeza, ¿no? Es lo que no se explica a veces el ciudadano, cómo es posible que se le dé información que se contrapone con lo que de repente se hacen investigaciones y resultan nombres, figuras importantes de este primer círculo del mandatario. ¿En dónde se está equivocando, Diego, para poder consolidar esa transformación que tú ya bien apuntaste? ¿En dónde se están equivocando? Mira, yo creo que más allá de identificar errores del presidente o de su actual administración, podemos identificar con claridad áreas de oportunidad. Una muy visible es la nominación de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esos magistrados son los encargados de imponer las sanciones por las faltas administrativas graves derivadas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor
a mediados de 2017. Lo que quiero transmitirte con esto, estimado René, es Sí. si no tenemos esos magistrados, los procedimientos que se sigan de infracciones por faltas administrativas graves tendrán visos importantes de inconstitucionalidad. Entonces, ahí hay un área clara, muy identificable de oportunidad para la actual administración. Otra área importante es la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción a través de la implementación de la Política Nacional Anticorrupción que fue aprobada a principios de este año. Sé de primera voz que están participando de manera conjunta los integrantes del comité coordinador, que son diversas autoridades, como tú sabes, que representan tanto al Ejecutivo, al Legislativo como al Poder Judicial, para reunirse en torno a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y fortalecer las medidas de este sistema. Entonces, a lo que voy es, siempre en un país que ha traído arrastrando un problema de corrupción tan dramático como el nuestro, las cosas se darán de forma paulatina. No veremos o no esperamos, por lo menos en ICC México, un cambio de 180 grados en el que de repente ya todo esté totalmente íntegro y carente de corrupción. Pero consideramos que la actual administración está tomando pasos firmes e importantes para dirigir a nuestro país hacia un destino de mucho mayor integridad. No obstante, que es claro que sí hay todavía pendientes importantes por materializar en la agenda anticorrupción, estimado René. Diego, por último, preguntarte, ¿alcanzará lo que le resta de gobierno al presidente para reducir o erradicar la situación de corrupción de este país? Es una excelente pregunta, estimado René. Esperemos que la respuesta sea sí, porque muchos mexicanos pusieron su voto de confianza en precisamente la promesa del presidente López Obrador de erradicar la corrupción y la impunidad. Yo creo que va hacia una ruta que señala que probablemente logrará mitigar de forma importante este problema tan lacerante para la sociedad mexicana, pero pensar que en 4 años va a lograr erradicarse creo que es ser un poquito demasiado optimista. Ese es mi punto de vista, estimado René. Pues agradecerte, Diego, por esta charla. Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción ICC, y estaremos en contacto para ver cómo avanza. Ojalá que avance en realidad esto del combate a la corrupción aquí en nuestro país. Es un placer, estimado René. Gracias por abrirnos este espacio y gracias a ti y a tu auditorio.